Feliz sábado todos. Feliz sábado. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí presentes y gracias a Dios por su presencia, al Espíritu Santo por estar con nosotros. Soy la pastora Judith Houts y me toca la palabra hoy, que sea para la gloria de Dios, para el crecimiento de nosotros. Voy a repetir lo que voy a decir ahora, pero quiero decirlo como quiera al principio porque siento que es importante. Se supone que yo no fuera la que predicara hoy. Sin embargo, el domingo pasado estaba yo acostada, acabábamos de acostar mi esposo y yo, y ya estábamos por dormir cuando sentí que Dios me dijo: necesito que tú des la palabra el sábado. Y yo, este es Dios. Y yo soy muy desobediente, estoy tratando de ser más obediente y yo no quería predicar. Yo quería esperar un tiempito más para predicar. Y Dios sabe el por qué. Como un ayuno espiritual, buscando más de Dios, buscando que no sea yo la que hable, sino que sea Él. Y que a mí me gusta traer mensajes que Dios pone en mi corazón, que es lo que necesitamos, y yo no puedo brincar la cerca y decir esto es lo que necesitamos porque no sé. Yo sé lo que yo necesito. Y le digo a mi esposo, Dios quiere que él no sabe el título. Dios quiere que yo predique el sábado que viene. En realidad estoy temblando, ¿no? Mi cuerpo dice que no, pero Dios dice que sí. Me dijo, bueno, si Dios habla, seguro que sí. Por eso estoy aquí. Sin embargo, el título que Dios me dijo de lo que hablara, es delicado, no tiene azúcar, como dicen los americanos, coated with sugar. A veces ponemos las prédicas y le ponemos un poquito de azúcar para que no hiera. Gracias, sin filtro. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a presentarlo. Y mucho de ello lo voy a leer. Y el título es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? El versículo clave se lo doy más tarde. Pero primero quiero hacerle unas preguntas. El que la conteste correctamente no se va a ganar nada, simplemente un aplauso. Esto se llama, y yo sé que Maritza es maestra, y aquí tenemos otra maestra que me van a ayudar a traducir algunas palabras que todavía no me las he aprendido en español, pero esto es, not true and false, sino escoge la mejor contestación, así se dice. Entonces esta es, escoge la mejor contestación. La mejor, no dije la correcta, la mejor. En eso yo fallaba mucho en la escuela, porque yo decía, pero es que esta es la correcta. La maestra me decía, pero era la mejor. Perfecto. ¿En qué consistió el pecado de Eva? 1, no griten hasta que yo no les diga. 1, comer la fruta prohibida. 2, hablar con la serpiente. 3, desobedecer la petición de Dios. 4, todas las mencionadas. 5, ninguna de las mencionadas. ¿Necesita que se lo repita o la entendieron? Ok. ¿Perdiste? ¿Perdón? Dijo desobediencia, esa es ¿cuál? Ok, la número 3. ¿Qué más? ¿Quién más tiene otras? La 3, ¿quién más? Perfecto. La correcta es... ¿Las otras estaban correctas? Seguro que sí, porque ella se comió la fruta prohibida. Ella se puso a hablar con, bueno, no sé si eso es malo, pero mi mamá me decía que no hablara con gente que yo no conocía, con extraños, eso era extraño, una serpiente hablando. Sí, es la tercera, desobedecer la petición de Dios. Ahora sí pueden buscar a Santiago 4:17, es el texto clave. Dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sencillo. Digan conmigo, el pecado está
En el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sencillo. Ok, pregunta. ¿Sabía Eva lo que era bueno? Gracias. Dios ya se lo había dicho cuando le dijo que no comiera de aquel árbol. Él le dijo, puedes comer de todo esto. Bueno, de aquel árbol no, malo. Sencillo. Eso lo encontramos al principio en Génesis. Pero entonces podemos estar de acuerdo de que ella sabía lo que era bueno. No, puedes comer de todo esto, no comas esto. Bueno, malo. Entonces, si Eva sabía lo que era bueno, ¿saben ustedes la definición de bueno? ¿Qué es bueno? No estamos hablando de comida, estamos hablando de moral, ética, espiritual. ¿Qué es bueno? Viene del latín bonus, como un bono que te dan en Navidad, bonus, plural, que significa excelente o virtuoso. En el sentido moral o ético significa correcto, virtuoso o justo. Eso es en el sentido moral o ético. Vamos a quedarnos con lo moral. ¿Fue Eva justa? La contestación es no. ¿Fue Eva correcta? La contestación es no. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque esta historia ustedes se la saben, es sencilla. Ella cogió la fruta prohibida y extendió la mano y tentó, escuchen esa palabra, tentó ¿a quién? A su esposo. Yo sé que ustedes han escuchado otras prédicas de que él estaba allí y eso también es cierto. Esto no es, es que hoy el Señor me dijo, vamos a hablar de la sencillez del pecado y cómo el pecado tiene un efecto dominó a las familias, a las generaciones, a las comunidades, a las iglesias. Amén. Ella tomó la fruta y luego, ¿qué hizo? Tentó. Ella no tenía que decirle a él, toma, Natanael. Yo en este momento voy a defender a Adán. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos reflejos, ¿verdad? Yo no estaba allí, yo no sé nada de eso. Yo quiero traerle un mensaje de dónde el pecado afecta a la comunidad, dónde nuestro pecado afecta a la familia, dónde nuestro pecado, y es lo que Dios quiere hablar hoy, afecta a nuestra iglesia. Toma, Natanael pudo haber dicho, Natanael, ahorita usé a Natanael, pero que yo voy de momento y digo, toma, Natanael, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? ¿Vas a extender la mano? Pero puede ser que sí, porque no sabes, ¿verdad? Si tu esposa te hace así, mi esposo, tenemos esa costumbre de confiamos tanto. Ella tentó al desobedecer y extender su mano. Ella sabía lo que era bueno, ella sabía que lo había hecho malo, ella sabía. Porque ella lo sintió en el cuerpo, a sus ojos se abrieron, ella se dio cuenta que algo había pasado en ella. Es cuando yo me tomo mi café en la mañana y despierta mi cerebro, hace, estás aquí. Algo pasó. Y ella, tal vez en ese momento dijo, esto es bueno. ¿Sí? Sigamos. Extendió la mano y le ofreció la fruta prohibida. Él no tenía que cogerla, pero ella lo tentó. Esa es la diferencia aquí. Que entonces si ya saben lo que es bueno, entonces ¿qué es malo? Lo malo, ¿es malo lo mismo que pecado? Estamos caminando en una brecha bien delicadita. ¿Lo malo es pecado? Lo malo es pecado, dependiendo a quién le preguntes. No estamos hablando de comida. Somos cristianos, estoy hablándole a una comunidad cristiana. Entonces, como le estoy hablando a una comunidad cristiana, estamos en una brecha, en una línea muy delicada. Que lo malo sí puede convertirse en pecado y se lo pruebo ahorita. Malo en latín viene del latín que dice malus, que significa malo, perverso o dañino.
Una cosa dañina, ¿es pecado? Puede ser que sí, puede ser que no. Correcto. San Agustín decía que mal es falta del bien. Duh. El mal es falta de bien, tremendo, profundo. Ahí San Agustín se me puso. Bíblicamente, lo malo es ir en contra de la voluntad de Dios. Si estamos en contra de lo que Dios nos ha pedido, estamos pecando. Ahí. Es malo ir a una velocidad que la ley dice que no hagamos. Es malo, es pecado. Ya no creo. ¿Vemos la diferencia? Ahora, en el mundo, como cristianos, podemos estar pecando porque Dios nos ha dicho que obedezcamos, ¿verdad? También las leyes del mundo. Pero lo que yo quiero enfatizar es la diferencia para que como cristianos sepamos qué línea estamos caminando. Dice que bíblicamente significa ir en contra de la voluntad de Dios. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Wow. Y yo no estaba en la lección, pero escuché algo por ahí que dice que nos estamos conformando al mundo. Estamos llamando a lo malo, ¿qué? Bueno, hay yo no sabía esto, no sé ustedes los que músicos sabían esto, pero me dicen que Jesús Adrián Romero, que me encanta la música de él, está jugando con lo bueno y lo malo. Está diciendo que ciertas cosas, cierto comportamiento de homosexualidad no es malo y que Dios lo apoya. No lo puedo comprobar, no he leído el artículo, pero es lo que dicen. Eso es lo que estamos hablando. Tenemos que saber la diferencia entre lo malo, lo bueno y cómo estamos ofendiendo a Dios, porque si Dios, la Biblia ha dicho, es malo, entonces nosotros como cristianos tenemos que llamarlo malo y rechazar. Rechazar a Dios, practicar idolatría o rebelarse contra la ley de Dios es un mal espiritual. Mal espiritual. También es un mal espiritual lo que dice Mateo 10:37. El que ama padre, madre, hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Wow. Estamos hablando de pecado o de mal. Mal. Estamos diciendo esto está malo y este malo te puede llegar al pecado. Estamos viendo la brecha en que estamos caminando como cristianos, que a veces no nos damos cuenta y seguimos un poquito más y entonces que caemos en el pecado. Ahora le voy a decir que entonces, ¿qué es pecado? El pecado, ya lo vimos ahorita con Eva, desobediencia contra la voluntad de Dios. El pecado en el cristianismo tiene significado espiritual y moral. Nosotros sabemos los pecados de nosotros los cristianos. Idolatría, mentir, robar, adulterar. Ahora, hablar mal del prójimo y criticar al prójimo, ¿será malo o será pecado? Ouch, ouch, ouch. ¿Malo o pecado? Alguien ayúdenme a predicar. A mí me encanta que me ayuden a predicar. ¿Será malo o será pecado, Natanael? ¿Por qué, Natanael? No hablar mal de tu prójimo. Ahora, ¿será pecado para uno que no es cristiano? No, ellos lo están haciendo mal. Ellos no saben de esto. ¿Me estás entendiendo, Natalie? La diferencia está que nosotros los cristianos, Dios nos tiene un estandarte más alto. Y Maritza, ahora viene para ti, para mi esposo, para mí, para el hermano Ángel. A nosotros como líderes, aún estamos en un estandarte aún más alto. No porque nosotros nos hayamos puesto ahí, es porque cuando nosotros dijimos, sí Señor, úsame a mí, Él nos elevó a un estandarte más alto, no para darnos más dinero, no para darnos más gloria, sino para ¿qué? Para ver que nosotros caminemos un camino más recto. Gracias al que dijo amén, no sé quién fue. Aleluya. No es fácil ser líder. No es fácil, por eso yo no quería subir, porque el ser líder causa problemas, causa enemistad con aquellas personas que no
conocen a Dios. Entonces, el pecado es transgresión a la ley. El pecado es transgresión a la ley del mundo y a la ley de Dios. Así que nosotros que estamos, tenemos que andar recto, porque si violamos las leyes del mundo, que es ir muy rápido, hay otras por ahí que ahora no recuerdo, estamos pecando. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que teníamos que obedecer y ser ejemplos y ser sal de la tierra. No podemos venir aquí a adorar y ser santitos y después ir allá y volar y pelear con los que van en el carro, con los que no te dejan pasar, etcétera, etcétera. Hablar del prójimo, esto es algo tan delicado. Tenemos que tener cuidado, porque tú eres mi prójimo, tú eres mi prójimo. Criticar a nuestros hermanos, poner nombres, es pecado. Somos una familia, hermanitos. Somos familia. Yo no puedo estar llamándole nombres a Natanael. Yo no puedo estarle llamando nombres. Ah, mira, ahí viene la pelirroja. No que yo le haya oído ni que yo lo haya dicho, pero no hallaba qué decir. ¿Verdad? Ahí viene la mimada de Natanael. Estamos pecando, hermano, porque todos nosotros tenemos nombre. Nosotros, Dios no nos ha dado la autoridad para nosotros criticar, para llamar nombre, para criticar a nuestros hermanos, porque cuando hacemos eso estamos siendo Eva y estamos haciendo ¿qué? Haciendo un dominó y estamos afectando. Yo quisiera que en sus casas, no aquí, buscaran en el Viejo Testamento sobre la vida de Coré. Se encuentra en Números 16:32 y la vida de Acán en Josué 7. Coré se rebeló él y otras personas contra el liderazgo de Moisés. Y no solamente se libró él, sino que habló a otros para que se liberaran. Ah, pues si Dios le habla a Moisés, ¿por qué no me puede hablar a mí? Yo también soy cristiano. Rebeldía contra el liderazgo. A veces no hablamos la rebeldía, pero la sentimos dentro y es el mismo pecado. ¿Saben lo que pasó con Coré? Toda la familia fue matada. Hay teorías por ahí de que los hijos no fueron matados porque hay unos salmos que ellos escribieron y después esa teoría se pone hasta peor porque dicen que, y yo no la creo, ni siquiera la voy a decir, la pueden ustedes buscar. ¿Qué pasó? Un ripple effect, hubo un dominó y afectó a la familia. Si la familia no tuvo culpa. De pronto la mujer estaba ya haciendo las tortillas o lo que hacían con el maná. Pero pecamos y nuestros hijos pagan las consecuencias. Yo peco y ustedes que son mis hijos espirituales pagan las consecuencias. Mi esposo peca y ustedes que son mis hijos espirituales pagan las consecuencias. Porque así es. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy y lo que me dijo es, la iglesia necesita empezar con lo básico. Porque Él sabe que hoy vamos a reorganizar todo. Y Él dice, yo necesito que mi iglesia empiece con lo básico. Y que entiendan el daño que hacemos si no somos santos. Acán estaban en guerra y vio un botín. Sabemos lo que es un botín, ¿verdad? Lo que es, las cosas que cuando matan a la gente y tienen el oro, la plata, todo eso. Él dijo, pues ¿qué se va a tirar esto no se puede perder. Él se creía que era un garage sale. Y se fue y lo cogió todo y lo enterró. Codicia, rebeldía, robo, desobediencia. ¿Y qué pasó? Perdieron la guerra. Estaban muriendo los hijos de Dios, los hombres que Moisés estaba luchando tanto para levantar, los líderes que él luchó tanto para levantar, estaban muriendo y él no sabía por qué. Y él decía, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué he hecho malo yo? Y él dice, no, tú no has hecho nada malo. Tú, el pueblo. ¿Qué pasó? Mataron a toda la familia otra vez.
se levantó el pueblo, ganaron la guerra, porque hubo que quitar el pecado. Lo menos que Coré y Acán pensaron era que iba a haber un efecto dominó en la comunidad. Lo menos que nosotros pensamos a veces es que nuestra desobediencia, y no estoy hablando de pecados mortales aquí, yo estoy hablando de ese pecado pequeño que pensamos que nadie lo ve, ese pecado que yo he cometido, que muchas veces todos cometemos, de la mentirita blanca o de enojarse y decir una palabra contra la otra persona, llamarle nombre. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ya estaba atrás. Yo no sabía que yo iba a predicar. Estoy hablando a alguien aquí en la iglesia porque Dios primero habló con esa persona y vuelvo y digo, yo no sabía que yo iba a predicar, pero esa persona tan bella, tan linda, parece que Dios le había tocado y vino y habló conmigo y yo le agradezco tanto que haya hecho eso. Pero es que Dios está levantando líderes nuevos. Y Él te va a usar, Él nos va a usar. Él nos va a usar, pero tenemos que cambiar lo viejo, tenemos que dejar atrás ese carácter, tenemos que dejar atrás esa lengua que le gusta criticar tanto, que nos hacemos mejores que otros. Eva. Yo quiero que vayan conmigo a la historia de Eva. Se encuentra en Génesis 2, no la tienen que buscar. Pasó después de la creación. Yo voy a empezar a leer de la palabra empero. Escuchen esto. 3, 1 al 6, pero yo no lo voy a leer todo. Empero la serpiente era astuta. Digan conmigo, astuta. No. La astuta. ¿Qué quiere decir astuta? Ágil. Maritza, ¿qué quiere decir astuta? Lista. Ajá, inteligente. Manipuladora. Saber cómo engañar. Ajá, astuta. Astuta. Tenemos que tener cuidado porque en realidad sabemos que no fue la serpiente, que fue Satanás. Astuto, me voy a meter en esta serpiente y voy a hablar. Satanás todavía sigue siendo astuto y Satanás todavía puede usarnos a nosotros para hacer caer a un hermano pequeño. Porque es astuto, él ve y él vio la debilidad ¿de quién? De Eva. Esto es lo que yo les voy a plantar. No tengo pruebas, pero hace sentido psicológicamente, hace sentido humanamente y hace sentido por mi experiencia. Con que Dios te dijo que no comas del árbol del huerto. Astuta, empezó con algo que sabía que le iba a llamar la atención y ella comenzó a hablar. Yo les aseguro que lo que pasó es que ya Eva había visto esta fruta y ya Eva estaba codiciando esta fruta calladamente y ya Eva estaba procesando la fantasía de qué será esa fruta y por qué será que Dios no quiere. Pero ella no lo estaba verbalizando tal vez, o tal vez lo verbalizó al esposo. Pero el astuto que se llama Satanás nos está observando. No tenemos que hablar, decimos no hables porque Satanás te escucha, es cierto. Pero nuestros ojos, nuestro caminar. ¿Se acuerdan de Chavo del 8? Decía, no contaban con mi astucia. Eva no contaba con la astucia de Satanás, pero yo te digo a ti, nosotros podemos contar con la astucia de Dios. Nosotros tenemos un Dios que nos protege. Y volviendo a Eva, ella estaba ya procesando y dice el research que hice que nuestra mente, decimos que tenemos, creo que es el lado izquierdo que procesa las emociones y el otro, el derecho, la lógica o viceversa.
Pero dice el estudio que Eva, que eso no es cierto, que muchas veces cuando la adrenalina empieza, cuando tenemos fantasías y cuando tenemos estas cosas así importantes en nuestra vida que las tenemos calladas, ambos cerebros se unen a pensar y empieza entonces esa fantasía y empieza la adrenalina y Satanás con su astucia, cógelo. Hazlo, no te va a pasar nada, verás qué bueno es. Y no nos damos cuenta que Satanás, pensamos que somos nosotros mismos. Pero yo te digo, la astucia de Dios es mayor. La astucia divina es mayor. El problema que caemos en esta astucia satánica es porque cuando estamos en este juego de cerebro procesando ese pecado, vamos a llamarle pecado ahora, ese deseo, ¿qué está pasando? Hemos dejado de orar, hemos dejado de estudiar, hemos dejado de alabar, hemos dejado de venir a la iglesia. Ten cuidado cuando dejas de venir a adorar, porque Satanás está usando tu astucia para hacerte caer. Y no solamente para hacerte caer a ti, sino hacer caer a tu familia, hacer caer a la iglesia. Porque cuando somos líderes, nos están vigilando. Pero todos ustedes son líderes. Enaida es una líder en su comunidad. Andrés es un líder donde él va, porque la iglesia va. Vamos a Eva nuevamente. ¿Quién era Caín? Caín era hijo de Eva. El ripple effect, lo dominó. ¿Cayó dónde? Donde Caín. Caín no se levantó un día y dijo, ¡pum!, te maté. No, eso no sucedió así. El pecado se procesa. No me gustas. No, yo no voy a cambiar. Me caes mal. Me caes mal. Lo que hiciste es mi Dios. Tú me la vas a pagar. ¿Cayó el pecado contra quién? Contra Caín. ¿Y qué hizo Caín? Se levantó un día y Dios le dice, hijo, ten cuidado, hay algo en tu mente. Yo veo ese cerebro dando vueltas ahí, que si aquí, que si de allá, que si me vas a hacer, tal vez Dios me hace más caso a mí ahora. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Pero antes de matarlo, Dios le dijo, ten cuidado, el pecado te acecha. Esa es la conciencia diciéndonos a nosotros, aléjate, aléjate, aléjate. ¿Sabes cuál es el problema? Que fantaseamos ese pecado y no hablamos con nadie. Gracias a Dios, hoy tenemos en esta iglesia una capellana. Hemos abierto una oficina. Tenemos en esta iglesia 2 pastores, uno de los cuales soy yo, con grado en consejería. El pastor tiene grado en consejería también. Tenemos que confiar, pero para que ellos nos confíen, nosotros tenemos que brillar. Tenemos que, como el pastor predicó el sábado pasado, ser quemados con sal. Lo lindo de Caín, y aquí casi voy a terminar porque esto me fascinó, que Dios me enseñó esto. La Biblia le llama la mancha del pecado, es cierto. Pero ustedes no sabían que en la Biblia hay 2 clases de manchas. A ver, está la mancha del pecado, está la mancha de la protección. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Caín dijo, él le dijo, estás manchado. Y Caín dijo, ahora me van a matar. Pero tú no acabas de matar a tu hermano. Yo siempre digo eso porque yo tengo todavía que cambiar mi carácter. Digo, ahora él no quiere morir, pero mira. Y Dios le dijo, no, esta mancha es para protegerte. Esta mancha es mi poder. Esta mancha es para que nadie te haga daño. Esta mancha es para que sepan que yo te amo. Redención. Wow, justificación, gracia, misericordia. Esa es la mancha de la sangre de Cristo. Nosotros como cristianos nos ungimos con la sangre de Cristo. Y donde quiera que vayamos, no importa, estamos protegidos. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa.
No importa, porque tenemos que, hemos sido cubiertos con la sangre ¿de quién? De Cristo. No es fácil hablar de cosas difíciles. No es fácil hablar del pecado. A mí nadie me ha dicho que ustedes están en pecado y yo espero yo no estar, que yo sepa, en pecado. Espero que tampoco mi esposo. Dios dijo, no, lo que quiero es comenzar de abajo para que sepamos, porque estamos levantando un templo nuevamente. Y culpa mía, yo no los instruí bien. Yo no quería, no es fácil hablar de esto. Y yo estoy orando, Señor, porque tú me pones en esta situación. Y de momento me llega un post en Facebook que decía lo siguiente: Dios no te ungió para que te aceptaran. Él te ungió para que hicieras un impacto. Déjalos que hablen. Tú tienes territorio para tomar. Esto lo escribió alguien, un grupo que se llama God's Armor. Tomé ánimo y aquí estoy. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque en el nombre de Cristo estoy tomando el territorio que Satanás nos quiere robar. Este territorio es de Dios, por ende este territorio es nuestro, por ende este territorio es de ustedes. Y yo necesito que ustedes se unan a nosotros como soldados de Dios, empezando hoy a correr esta batalla. Porque Satanás no tiene derecho al territorio de Dios. Venimos hoy, en el nombre de Jesucristo, a coger el territorio que Satanás nos ha quitado. Aleluya, aleluya. Yo les voy a decir algo. Y hemos hablado ya, que el pecado no es una casualidad. El pecado no es un ups. No. No es el diablo que me hizo hacerlo tampoco. Mientras el cerebro estaba ocupado en el proceso, como les dije, no hubo oración. La mancha de Eva nos cogió a todos nosotros y todos hemos pecado. Por eso decimos que todos hemos pecado, pero que la mancha de Dios nos limpia, la sangre de Dios nos limpia. Cuando recuerden el pecado, recuerden a Caín, recuerden, sí, él pecó, sí, fue verdad, sí, pero se arrepintió. De lo contrario, Dios no lo hubiese perdonado, me dice, tú tienes mi cobertura. Hoy nosotros tenemos la cobertura de Dios. Aleluya, aleluya. Eva, y esto es importante para terminar, quiero decir esto. Sabemos lo que es validación, ¿verdad? Sabemos lo que es validación. Lo hiciste bueno. Estás bien, estoy orgulloso de ti. Eso es validación. Eva ya tenía todo esto planeado, ella estaba ahí luchando callada y lo que necesitaba era validación. Y Satanás dijo, vete y hazlo, que no te vas a arrepentir, vas a ser una diosa. Yo voy a ser una diosa, vamos a hacerlo. Cuidado con la validación de quién tú vas a pedir validación, de tus amigos, de tus amigas, porque muchas veces esas personas llamadas amigas son las peores. ¿Para qué tú vas a esa iglesia? ¿Por qué estás guardando el sábado si es el domingo? Ay, vete, haz esto nada más y eso no es pecado. Ten cuidado, porque Satanás es astuto. Dios está hablando hoy a alguien a través de Zoom, aquí, no sé. Esto no fue preparado para nadie, fue más preparado para mí, y porque Dios dijo que lo hiciera. Tal vez en YouTube. Pero recordemos, el pecado no es solamente comerte una fruta prohibida. El pecado también es criticar a un hermano, a una hermana. El pecado también es la envidia de un hermano, una hermana, un líder. El pecado no es pensar y llegar a conclusiones rápidas que pueden no solamente herir a la persona que sientes ese sentimiento, pero también va a herir a la iglesia. Y más que todo te va a herir a ti. En conclusión, 1, Dios nos está amonestando y nos está diciendo que como iglesia comencemos con lo básico. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra forma de pensar negativa,
de otros y muchas veces de nosotros mismos. 2, no estamos hablando de pecados mortales, sino ese pecado cognitivo, ese que tenemos aquí, que lo desarrollamos. Ese pecado de envidia, de celo. Ese pecado que nadie ve, pero nosotros sabemos que estamos hablando mal de otro, criticando a otro, poniendo apodos a otros y menospreciando a otros. 3, que cuando pecamos en esta forma, cualquier forma, y no nos arrepentimos, pero esperamos que sea Dios el que revele lo que está pasando, podemos pagar las consecuencias como Coré y como Acán. 4, hay 2 clases de mancha, la de Eva, que fue la cognitiva, y está la mancha de Caín, que es la protección de Dios. 5, que tengamos cuidado con lo que pensamos, pues nuestras vidas se amoldan a nuestros pensamientos. En otras palabras, dicen por ahí mucha gente que somos lo que comemos. Dios dice que somos lo que pensamos. Tengamos mucho cuidado. El llamado de hoy es, y se encuentra en Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de tu vida. Para crecer emocional, para poder crecer espiritualmente, primero tenemos que cambiar cómo pensamos. Porque como piensas determina cómo te sientes. Y como te sientes vas a actuar. No permitamos que el pecado nos aceche. Amén. Oremos. Padre, gracias y ayúdanos a ser un pueblo limpio para ti. Ayúdanos a empezar hoy con una carrera nueva. Esta es tu iglesia, esta es tu grey. Estos fueron los que tú escogiste hoy para escuchar este mensaje. Estos son los que van a llevar a otros la enseñanza. Estos son los que van a liderar en el futuro. Y comenzamos hoy confesando. Yo confieso hoy mis pecados. Padre, si alguno, y abro mis ojos para decir si he ofendido a alguno de ustedes, por favor, perdónenme. No lo hice intencionalmente. Y yo creo que es tiempo que si alguno de nosotros necesitamos hoy de pedir perdón uno a los otros, no hay que hacerlo ahora, pero buscar el momento de hacerlo. Porque queremos empezar de nuevo. El trabajo que tenemos ahora, papá Dios, no es fácil y solo tú nos puedes guiar. En tus manos ponemos el liderazgo de esta iglesia. Porque Satanás es astuto, él quiere cerrarla, pero tú nos has dicho, el pecado lo estás echando. Yo te doy la protección que le di a Caín y la aceptamos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.